Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Quinio Latam. Hoy vamos a hablar sobre reportes en la plataforma TotalLearn, particularmente simplificando y agilizándolos. Estoy acá con Juan Pablo Heredia, nuestro Platforms Consultant. Bienvenido, Juan Pablo. Hola Martín, muchas gracias. Gracias por unirse a nuestro webinar. Y les vamos a dar una pequeña introducción. Es un tema bastante amplio, un tema en el que nos vamos a ir metiendo con más profundidad en los próximos webinars sobre reportes específicos, categorías, etcétera. Pero hoy queríamos hacer una pequeña introducción y mostrarles en modo general lo que se puede lograr con la plataforma TotalLearn. Vamos a hablar sobre los tipos de reportes, hablando sobre los nativos y los personalizados, algunos ejemplos de crearlos y configurarlos de la mano de Juan Pablo, y qué me aportan, que es quizás, no sé si la parte más importante del webinar, pero el sentido de este. Exacto. Y como siempre, nuestra sección de preguntas y respuestas al final del webinar. Hablando sobre los reportes nativos, que son los que podemos encontrar en la mayoría de las plataformas que tengan esta funcionalidad, corregime, Juan, si me equivoco sobre eso. No, no es correcto. Pueden ser reportes de finalización de cursos, actividades, como un ejemplo. Otro ejemplo serían los registros de intentos, calificaciones en un cuestionario, las estadísticas de un curso, participación o los registros o logs de la plataforma. Creo que Exacto. esta funcionalidad está en la mayoría de las plataformas solamente, Así es. y hablamos de los nativos porque son bastante básicos. La lista de usuarios de la plataforma, como otro ejemplo, es un reporte nativo. Así es. Ya cuando pasamos a los reportes de usuarios personalizados, son los que podemos crear a partir de una necesidad. Acá podemos cruzar diferentes tablas, por ejemplo, datos de usuarios, datos de finalización de un programa, certificación, y hago un gran etcétera acá porque las opciones son infinitas Son infinitas realmente. y siempre de acuerdo a la necesidad de cada persona, del cargo que ocupe y los datos que necesite traer. Podemos ver ilustrados entonces esas diferencias. Reportes nativos, una funcionalidad más básica, que no está mal si esa es nuestra necesidad, Por pero supuesto. ya cuando nuestra estrategia o nuestra organización está pidiendo datos más certeros, por así llamarlos, ahí es donde empieza a brillar esta funcionalidad más exhaustiva. Así Le es. voy a pasar entonces la palabra a Juan Pablo para que nos cuente más sobre la creación de los reportes. Muy bien, muchas gracias Martín. Bueno, como bien decía Martín, hay reportes nativos, hay reportes personalizados. Vamos a centrarnos en cómo se crean los reportes personalizados en Totara. ¿De acuerdo? Los reportes nativos, aquellos que ya trabajan con nosotros o que trabajan con plataformas, incluso Moodle, conocerán listas de usuarios, reportes de actividades, reportes de cursos, ¿no es cierto? Todo lo que ya viene incrustado en la plataforma. Bueno, ¿qué nos ofrece Totara? Totara nos ofrece la posibilidad de crear reportes, ¿sí? Sin necesidad de tener conocimientos técnicos, sin necesidad de tener conocimientos administración o gestión de bases de datos, simplemente teniendo la necesidad, teniendo clara la necesidad y los datos que necesitamos, ¿no es cierto? Para esto vamos a hacer una breve muestra rápida, como decía Martín, muy general, ¿de acuerdo? Porque es enorme el mundo de los reportes. Para aquellos que ya cuenten con la plataforma de Totara 12 o las versiones anteriores, vamos a ir a la administración del sitio, a la sección de informes, ¿de acuerdo? En la sección de informes, lo primero que vamos a ver es el tipo de informe que nosotros queremos crear, ¿de acuerdo? Los informes que ya tengamos creados y vamos a dar clic en este botón que es crear un informe. Tan simple como eso. Tenemos dos instancias generales. Una, donde vamos a colocar el nombre del reporte, ¿sí? Y otra donde vamos a seleccionar la fuente del reporte. Esto que hablaba Martín hace unos minutos sobre el tipo de dato que necesitamos, la tabla de la cual vamos a obtener datos, porque no es lo mismo que armemos un reporte sobre una certificación que puede contener varios cursos, o un programa que puede contener varios cursos, varias instancias, o armar un reporte sobre un curso específico, sobre la finalización de cursos de los usuarios, o sobre datos de usuarios, entre otras. Fíjense la cantidad de tablas que tenemos para seleccionar desde la cual vamos a partir en la creación de un reporte, ¿sí? Sobre audiencias, otro tema ya visto en webinars anteriores, ¿sí? Sobre programas, posiciones, todo lo que tenga que ver con jerarquías también, y diferentes tipos de registros de aprendizaje, ¿de acuerdo?
vamos a seleccionar un reporte muy consultado, una tabla muy consultada, que es la de finalización de cursos, ¿sí? Vamos a seleccionar como fuente la tabla de finalización de cursos, ¿de acuerdo? Vamos a poner el nombre. ¿Sí? El nombre de nuestro reporte. Y fíjense que tenemos esta opción de ocultar en mis informes, porque siendo administradores del sitio podemos crear reportes que estén disponibles para todos los usuarios o reportes que sean solamente personales, porque no solamente los administradores pueden crear reportes. Estos son permisos que se pueden otorgar en diferentes roles o perfiles. Vamos a, entonces, colocar el nombre, la fuente desde la cual vamos a partir y simplemente seleccionamos crear informes. Lo que nos va a pedir la plataforma ahora es agregar ciertos datos, columnas, gráficos en caso que sean datos cuantitativos y podamos graficarlos, filtros que querramos agregar en el reporte, el contenido, ¿de acuerdo? Si vamos a ver datos nuestros, datos de otros usuarios, por ejemplo, de los miembros de nuestros equipos, si somos jefes de equipo, acceso, quiénes van a ver este reporte, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de gestionar el rendimiento del reporte. Vamos a lo básico que es la columna, ¿de acuerdo? Las columnas. Fíjense que ya de manera estándar me arroja ciertas columnas con nombres de usuarios, nombres del curso, nombres de la organización a la que pertenece el usuario, ¿sí? O la organización del curso completo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que tenemos la posibilidad de que si un usuario completó un curso en una organización o en un departamento distinto al actual, dentro de la empresa, también podemos traer esos datos, ¿no es cierto? Bueno, diferentes datos más como la fecha de finalización, estatus, podríamos traer calificaciones. Y fíjense que no solamente estas columnas tenemos, sino que podemos ir agregando otro tipo de columnas que tengan que ver nuevamente con datos de finalización del curso en sí, datos de usuarios para poder agregar. Si nosotros tenemos campos de perfil de usuarios personalizados, también podremos agregarlos, ¿sí? Datos del curso, ¿sí? Categorías del curso, las asignaciones de trabajo, ¿de acuerdo? Donde asignamos posiciones, organizaciones, jefes. Esto también está en nuestro webinar sobre jerarquías, o diferentes etiquetas que podamos agregar a lo largo del sitio, ¿de acuerdo? Entonces podemos agregar, por ejemplo, datos del primer acceso del usuario o del último acceso, tan simple como esto. Agregamos el dato, ¿sí? Y le damos a agregar. Podemos ocultar, cambiar el orden de las columnas o ir eliminándolas también, ¿de acuerdo? Otro dato importante al momento de crear el reporte son los filtros. ¿Cómo vamos a filtrar la información? ¿Qué datos necesitamos filtrar? Por defecto también tenemos una serie de filtros, pero podemos agregar, seguir agregando filtros. O sea que la posibilidad de crear y personalizar nuestros reportes en Totara es muy simple, ¿de acuerdo? Tan simple como agregar columnas, agregar filtros, ¿bien? Y poder visualizarlo al reporte. Contenido, como les mencionaba anteriormente. El contenido es si los datos del reporte van a ser propios. Puedo crear un reporte para los usuarios para que vean cómo está el avance de sus cursos, el avance de su aprendizaje, o puedo crear reportes para que los jefes de equipos vean cada uno de los miembros de su equipo, ¿sí? Y cómo está avanzando en tal o cual curso o en diferentes actividades, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, vamos a seleccionar que se puedan ver los registros de los miembros de un equipo, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy como administrador, pero al mismo tiempo también tengo algunos usuarios de los cuales soy jefe, así que lo vamos a poder visualizar. Entonces, fíjense, acá voy a seleccionar informes directos del usuario, o sea, todos los que me reportan a mí, ¿de acuerdo? Podría seleccionar también, mostrar los resultados de una posición en particular, atención al cliente, desarrollo, ¿de acuerdo? O por organización o departamento. Las organizaciones son sinónimos de departamentos en la plataforma de Totara. Podría seleccionar datos de un departamento específico, ¿de acuerdo? También por audiencias, otro dato que está en nuestros webinars, ¿bien? O las organizaciones con las que hayan completado, o sea, los departamentos a los que pertenecían cuando se completó un curso o alguna actividad. También por datos de fechas de finalización. Simplemente haciendo estos pasos de crear un reporte, seleccionar la fuente, seleccionar las columnas, los filtros, los contenidos y el acceso,
¿sí? Que es como el último dato que podemos dar de color, ¿sí? Quiénes van a acceder, por ejemplo, ya sea por rol, que los jefes de equipos solamente accedan a este reporte, lo podríamos hacer, ¿sí? Fíjense los diferentes roles que tenemos para poder asignarlo, ¿bien? Es tan simple como eso. Entonces, estamos liberados de necesitar conocimientos técnicos, estamos liberados de depender de alguien para poder crear un reporte, ¿de acuerdo? Simplemente tener en claro lo que uno necesita. De esta manera, podemos, por ejemplo, a ver el reporte en una nueva página, y fíjense, tan simple como esto, bueno, tenemos pocos datos en este caso, pero están todas las columnas agregadas, ¿de acuerdo? Con los datos que fuimos seleccionando. Al mismo tiempo, por supuesto, tenemos la posibilidad de exportar en diferentes formatos, ¿sí? Y los filtros que habíamos agregado, ¿de acuerdo? Como un dato más a agregar, los reportes en Totara también pueden programarse para que se envíen automáticamente. Por ejemplo, una vez por semana, un reporte se envía automáticamente a algún usuario o a algún rol en específico, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera no hay que estar consultándolo, uno recibe automáticamente los reportes en su correo, ¿bien? Y al mismo tiempo también otro dato, otra cosa que podemos hacer con los reportes que es muy importante, es la de aplicar un filtro, una búsqueda, por ejemplo, vamos a poner esta búsqueda, todo lo que sea accesos después del 2 de noviembre, ¿sí? Y yo lo que puedo hacer, bueno, en este caso, perdón, no tengo registro, pero lo que puedo hacer es guardar este filtro, guardar esta búsqueda, ¿sí? Le ponemos accesos 2 de noviembre. Y si yo guardo esta búsqueda, puedo guardar otras búsquedas más y luego simplemente seleccionar todas las búsquedas que yo tenga guardadas. Incluso puedo programar que se me envíe un reporte automáticamente con alguna búsqueda, algún filtrado en particular. ¿De acuerdo? Entonces, es otra posibilidad más que nos dan estos reportes, ¿sí? Al momento de tener que elaborar, al momento de tener que filtrar, al momento de buscar más herramientas para ser más preciso y concreto con los datos de un informe. Bien. Perfecto. Es una buena introducción a esta temática de los reportes, sí. Remarcando algunas cosas, sí. Sobre todo yendo al título que le pusimos, simplificando y agilizando, la facilidad de Totara, obviamente, de hacer exactamente eso, simplificar el reporting, agilizarlo, yendo un paso más allá de los reportes nativos. Sí, en un reporte nativo también es muy simple exportar el reporte. Por supuesto. Y dar los datos, pero no con la cantidad de información que tendríamos en un reporte ya personalizado. Y cuando decimos personalizado, mucha gente imagina columnas y columnas de datos interminables. Y ahí es donde Totara entra en el medio y agiliza una funcionalidad quizás un poquito más exhaustiva, más información, pero que es uno de los beneficios, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora, sobre lo que me aporta. No necesitamos un experto en bases de datos, etcétera. Exacto. Eso, por ejemplo, aquellos que trabajan con Moodle saben que se necesitan hacer consultas SQL, ¿sí? A la base de datos para obtener un reporte como esto, por ejemplo. Sí, hay ciertos plugins que se instalan, pero siempre es necesario hacer una consulta a la base de datos, depender de alguien, ¿no es cierto? Aquí es donde entra este punto que vos mencionás de no necesitar un administrador de bases de datos. Van un poquito de la mano, ¿no? No sí. Depender de un administrador de bases de datos y no necesitar los conocimientos técnicos sobre las bases de datos para administrarlas. De todas formas, automatizando esto siempre es el gran beneficio de ahorrar tiempo. Automatizar y ahorrar tiempo. Sí. Como dijiste, los reportes se pueden asignar según los roles. Eso va a variar también, depende del tamaño de la organización. Exacto, y no solamente asignar, sino dar la posibilidad de crear estos reportes, porque también podríamos tener roles que sean pura y exclusivamente roles que se dediquen a tomar información, a crear reportes, a gestionar los reportes, o que todos los usuarios en la plataforma puedan tener la posibilidad de crear reportes. Eso lo manejará cada organización, la posibilidad está. Sí, lo manejaremos con los permisos. Exacto. Quizás para aplicarlo en el mundo real, el supervisor tendrá cierto acceso a reportes o a crearlos, a exportarlos. Su jefe tendrá otro acceso y ya el gerente de área tendrá obviamente el acceso, no sé si máximo, pero definitivamente más funcionalidades.
Y lo otro que mencionamos que era sobre las búsquedas específicas y los filtrados. Es muy, muy importante, una gran funcionalidad el poder guardar los filtros y acceder a esos filtros, porque sabemos que cuando los reportes son muy grandes o tienen muchos datos, es una gran funcionalidad cada vez que uno tenga que ingresar a ciertos datos específicos o exportar ciertos datos, no exportar un reporte muy grande, sino exportar o obtener siempre los datos puntuales que se requieran. ¿De acuerdo? Perfecto. Como dijimos, esta es una introducción a los reportes. Es una Es un introducción, mundo muy sí, amplio. muy grande. Lo que queremos es que vean el potencial de un reporte nativo. Si, de nuevo, es lo que necesita la organización, no tiene una necesidad exhaustiva de reportes súper complejos, o ya cuando empezamos a entrar en ese terreno, TotalAlerts puede ser un gran aliado en simplificarnos esa tarea, esa importante tarea. Y en otros webinars ya vamos a ver cómo aplicarlo a situaciones o escenarios específicos que se van presentando en todos los departamentos de capacitación en los recursos humanos, planteándolo alrededor de la estrategia, ¿no? Un reporte básico de finalización de cursos puede volverse en algo muy complejo, Sí. o por la cantidad de cursos que tengamos en la plataforma, u obviamente por la cantidad de usuarios que pueden llegar a ser miles que haya en la organización. Como siempre, tenemos nuestro espacio de preguntas y respuestas para que no solo formulen las preguntas o dudas que se vayan naciendo del webinar, sino también aceptamos algunas temáticas de futuros sugerencias. webinars. Puede ser de reportes, obviamente todo lo que es la industria L&D. A nosotros nos encanta producir webinars y producir material nuevo que sirva, que esté actualizado realmente. Así es. Así que siempre tenemos este pequeño espacio. El webinar, recuerden que lo pueden encontrar en breve en nuestro canal de YouTube, así los otros webinars, y pueden encontrarnos en redes sociales. Obviamente LinkedIn, Facebook y Twitter. Muy bien. Además de la sección de preguntas y respuestas, bueno, quienes son clientes saben que pueden consultarnos a través de nuestra web de tickets. Cualquier duda, consulta o forma de solucionar alguna problemática con respecto a los reportes también podemos atenderlos por allí. Y los que no sean clientes que quieran buscar alguna solución o ver la posibilidad de darle una solución a alguna problemática actual o mejorar alguna situación actual con respecto a esto también, tienen el contacto para poder escribirnos, no solamente sugerencias, también podemos responderles algunas consultas. Perfecto. Entonces, dejamos este espacio abierto. Esperamos que hayan disfrutado del webinar, tanto como nosotros disfrutamos haciéndolos, y los esperamos para la próxima. Muchas gracias.